Hola, buen día. Como estuvimos viendo en el curso, les di ahí un diagrama de flujos de algunos controles que tenemos que tener. Como desde el principio les había comentado, hay que estar apuntando todos los gastos inherentes a nuestro emprendimiento. ¿Sí? Todos, 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 todos. Desde un chiclito hasta las compras más altas. Entonces, una de las cosas es pasarlo, ya no es una cosa es tenerlo en la cabeza y otra es pasarlo en papel. Nos van a ayudar, por ejemplo, esta hoja que les voy a hacer llegar. Sí, es un Excel donde aparecen varios tipos de controles. Estos son los controles más básicos para saber cómo vamos y qué es lo que tenemos que hacer. Primeramente, uno de los controles básicos es si ustedes se van a la cejita, aquí estoy señalando la cejita de flujo mensual, aquí aparece una tabla de lo que son, cómo se hacen los flujos. Entonces, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver a detalle, pero por ejemplo, en el primer rubro aparecen los ingresos fiscales, que es con lo que nosotros facturamos, y el dinero las ventas que tenemos en efectivo, ¿sí? Ahorita no vamos a ver nada de temas fiscales, ahorita simplemente vamos a ver cómo administrar nuestro dinero y una forma de administrarlo pues es ver qué es lo que estamos gastando. Entonces ahorita lo que nos interesa es, por ejemplo, en este rubro vamos a poner los ingresos facturables y los ingresos que recibimos en efectivo, ¿sí? Tiene que tener una fecha. Empezamos desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. No tienen que ser llenados todos. Por ejemplo, aquí les estoy dando un ejemplo de si empezamos en el año, empezamos desde enero hasta junio, que es hasta la fecha donde estamos entregando. Lo ideal para un emprendedor, ¿sí?, es tener controles por semana de estos. Van a ver los cambios que se hacen. Todos los gastos cuentan. Entonces puedes hacer una tablita por semana de estas, una tabla por quincena, o haces una por semana y haces una sumatoria en el mes y vas a ver los cambios que vas teniendo sobre gastos que de repente se te pueden ir de las manos. Pero si tú no lo tienes en papel, no los apuntas, es muy difícil tenerlos controlados. Entonces, es muy importante las ventas, ¿sí? Pero si no controlas tus gastos, esto te puede comer. Entonces, primeramente vamos a ver lo que son tus ventas o tus ingresos, ¿sí? Ya sean facturables o en efectivo. La segunda columna, si vemos aquí de color anaranjado, vemos las compras, ¿sí? Las compras, ¿qué son las compras? Eh, las compras son lo que son directamente proporcional a lo que nosotros vendemos. Vamos a suponer, nosotros vendemos una refacción, entonces la compra de esa refacción, sí, eso es una compra. ¿Por qué? Porque necesitamos esa refacción para nosotros revender esa refacción y sacarle una utilidad. Entonces, ¿cuál sería nuestra compra? Es lo directamente para poder poder vender. Esto está totalmente relacionado a nuestras ventas. Por ejemplo, si yo vendo refacciones o vendo en una tiendita, ¿sí? Yo vendo mi mercancía, bueno, yo no necesito, yo puedo venderla si no tengo auto. Yo puedo vender sin que tenga internet. Entonces, todo ese tipo de gastos, ¿sí?, se llaman gastos indirectos, ¿sí?, o gastos de operación. ¿Te sirven para hacer más eficiente tu operación? Sí, pero no son indispensables para realizar tus ventas. Entonces aquí es directamente tus compras, ¿sí?, que sin ellas no pudieras vender. Les daba el ejemplo ahí en el curso de, por ejemplo, una guardería. Si regularmente, por ejemplo, en una refaccionaria los sueldos, ¿sí?, no son directamente proporcionales a las ventas. ¿Por qué? Porque yo puedo vender 10 refacciones, ¿sí?, a diez clientes en el mismo momento sin, sin tener un trabajador. Claro, para hacer más eficiente mi empresa, pues contrato una persona, pero no es directamente proporcional. En el caso de una guardería, pues sí,
yo no puedo cuidar 100 niños, ¿sí? Tendría que contratar a 10, a 20 gentes que me ayuden, maestras que me ayuden, ¿sí? Para que cuiden a los niños. Entonces, esos sueldos sí son directamente proporcionales para mis ventas. Entonces, tienes que identificar cuál en un momento dado puedes tú vender, ¿sí? Tu producto, este, que sea directo. Si yo vendo por internet, bueno, pues mi internet, aunque para otros es algo superfluo, pues ahora para mí sí es indispensable. A lo mejor necesito, en vez de uno de 2 gigas, hacer uno de 100 megas o no sé, tener un internet súper rápido y puedo pagar a lo mejor 2,000, 3,000 pesos por un sistema de internet fuerte porque mis ventas son por internet. Entonces, si yo no tengo un internet rápido, pues no puedo vender. Entonces, hay que identificar cuáles son las compras directamente proporcionales a las ventas. Si no, son gastos. Entonces, los otros son los gastos indirectos. Aquí los puse en este rubro, los puse yo en amarillo y aquí te puse egresos indirectos. Por ejemplo, pueden ser los sueldos, pueden ser las vacaciones que le pagas a los sueldos, a los trabajadores, los aguinaldos, la renta, los fletes, ¿sí? Energía eléctrica, la luz, este, mobiliarios, todos los gastos que no son directamente proporcionales a las ventas, que no los necesitaría en un momento dado para mis ventas, esos son mis gastos indirectos o gastos de operación. Por ejemplo, yo tengo una casa de renta, yo no necesitaría un automóvil para ir o sea, para cobrar mi renta, me la pueden depositar, ¿sí? A menos de que también les dé mantenimiento y que son varios locales y me tengan que mover a hacer mantenimiento. Entonces es otra cosa muy independiente. Entonces hay que identificar cuáles son los gastos superfluos y cuáles son los directamente proporcionales para yo vender. Entonces, ya que tengamos todos esos gastos, aquí están, se van apuntando. Aquí los tengo, este es un ejercicio mensual, pero ustedes pueden hacerlo por semana, por quincena, es importantísimo. Yo lo recomiendo por semana para que vayas viendo los gastos al iniciar. Ya cuando tú ya tienes un control de todos estos gastos, ya puedes ir viendo, ¿sí? Puedes hacerlo por quincena o por mes, pero para principio hazlo por semana, para que vayas apuntando. Hay que apuntar todo, todo. Oye, que digas, oye, pues es que di a lo mejor 10 pesos de propina, tú ponlos. Vas a ver que todos estos gastos en un momento dado van a incrementar. Por ejemplo, aquí lo vemos, si nos vamos al rubro, vamos a subir un poquito ahí si nos vemos, por ejemplo, vamos aquí al rublo de propaganda, pues nos gastamos en febrero 6,000, en enero no pagamos nada, ¿sí? En marzo pues pagamos 7,000, en abril 8,000 y luego baja. Entonces, vamos viendo una estadística de cómo estamos gastando los seguros. Bueno, en abril pagué 135, en febrero solamente 15,000. Vamos viendo la evolución de los gastos. Vamos a suponer, aquí el arrendamiento en enero pagué 17,000 y luego me aumentaron la renta. Entonces puedo ir viendo y puedo ver qué es lo que me estoy gastando. ¿Sí? Cuotas, inscripciones, gasolina, ¿sí? Y puedo determinar una cosa, hay unos gastos que son proporcionales también o que en un momento dado pudieran incrementarse. Siempre hay que justificar este tipo de gastos. Vamos a suponer, no sé, el teléfono. Si nosotros aumentaron los teléfonos, pero vendimos más, bueno, pues es que hicimos prospección por teléfono. Entonces, es proporcional porque, bueno, pues aumentaron porque también aumentaron mis ventas. Lo malo sería que aumentaron, por ejemplo, gasolina. Me gasté más gasolina y vendí menos. Ahí sí, todas estas justificaciones que tenemos que ir viendo, necesitamos ir analizando y tenemos que tenerlas controladas. ¿Por qué estamos gastando más gasolina si no estamos vendiendo más? ¿O en qué proporción se mueve la gasolina en cuestión de las ventas?
Todo este tipo de cosas tenemos que tener un control. Si ese control no te lo tenemos apuntado, ahí es donde siempre traemos un número en la cabeza que no es cierto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas de estar pasando, de todos los egresos, de estar apuntando, de estar viendo, estar revisando mes a mes, ¿sí? Yo te recomiendo que mes a mes dale una estudiada a tus apuntes, empieza a revisar, todo lo hacemos, las empresas grandes también lo hacen. Tienes unas ventas, por ejemplo, a la gente de las ventas tú te puedes dar cuenta, bueno, este mes, el mes de enero vendí 224,000, en febrero 180, pero marzo fue un buen mes para mí, vendí 400, ¿sí? En abril se bajaron las ventas, pero en mayo subieron. Entonces todo esto te va a dar estadísticas de cómo tú puedes ir vendiendo y cómo se mueve. Tú ves cuáles son tus meses bajos, vamos a suponer. Si yo vendo paletas, ¿sí? Pues no voy a hacer mi mayor inversión en diciembre porque no se venden. Pero sí la voy a hacer a lo mejor en marzo porque en abril empieza la temporada de calor y voy a vender más. Entonces todo esto nos da un feeling de cómo poder en un momento dado invertir. A lo mejor de repente nos dice el proveedor que me surte a mí el hielo, oye, pues tengo una oferta en diciembre y te voy a dar todo el hielo al 50%. Pues yo para qué lo quiero, yo como paletero, yo para qué lo quiero. Sí, entonces muy buena la oferta, pero ¿por qué no me la das en abril, en mayo, en junio, cuando hace mucho calor? No, porque no te los van a dar porque pues también es su temporada alta. Entonces también eso nos da un margen de cómo poder ir este, preparándonos para las temporadas y podemos tener una estadística cuándo, en qué mes es mi temporada alta y cuándo es mi temporada baja. Si en mi temporada baja, entonces empiezo a bajar todos mis gastos para tener siempre flujos positivos. Y aquí tenemos una sumatoria, por ejemplo, los ingresos acumulados, cómo se van incrementando. ¿Sí? Esto nos da un índice de cómo vamos con los acumulados. ¿Sí? También aquí vamos viendo las compras, podemos hacer una sumatoria y vemos los acumulados, cómo vamos en el año, ya sea bajarlos o subirlos. ¿Sí? A lo mejor en publicidad, oye, pues es que estoy muy pobre en publicidad. Bueno, vamos a asignarle un presupuesto. Claro, ese presupuesto se lo asigno en temporadas altas, no o en inicios de temporada alta, ¿sí? Nunca en temporada baja, ¿sí? Entonces, aquí nos da una idea real de lo que está pasando en nuestra empresa. Esto es un flujo mensual. Aquí tenemos los acumulados y aquí van las pérdidas. Si van en rojo, si son negativas, es que es una pérdida. Si van en negro, son, son flujos positivos, vamos ganando. Entonces es importante, aquí se marcan porque son acumulados, se van acumulando, pero no tenemos nada, en realidad van en ceros. ¿Sí? Aquí les dejo una explicación, las utilidades van en positivo, las pérdidas van en negativo. Esta es la sumatoria de las compras y los gastos. Es el total, acuérdense que las compras y los gastos de operación son los egresos, son lo que nosotros gastamos para realizar una venta o tener nuestro negocio. Es importante, no subsidien, jamás subsidien su negocio, apúntenlo todo aquí, porque eso nos va a dar un margen que estamos gastando. ¿Ok? Esto nos vamos a la plantilla número 2, ¿sí? Que es el presupuesto. Ya sabemos cuánto gastamos. De acuerdo al flujo mensual, nosotros ya tenemos una idea de cuánto gastamos. Esto vamos a apuntar aquí todos los gastos de acuerdo a cómo se comportaron acá. Entonces ya tenemos un presupuesto. Los presupuestos del próximo año se hacen aquí. Se hacen, por ejemplo, se hace una tabla y se hace una proyección. ¿Sí? Por ejemplo, mi presupuesto para el 2019, bueno, pues yo veo cómo me pasó, ¿sí? Cómo me pasó a mí el 2018 y puedo hacer una proyección, ¿sí?
de cómo me va a ver en el 2019. Claro, le agregamos unos factores. Pueden ser factores de inflación. Simplemente el año pasado tuvimos una inflación del 6%. Entonces yo creo que todos esos gastos por lo menos me van a aumentar, no sé, el 6 o el 7%, ¿no? Para saber más o menos tener una idea. No es lo mismo que tú juntes para un recibo de la luz para el próximo mes, porque ya sé qué va a pasar, o sea, aquí lo apunté. Entonces, como lo apunté aquí, entonces yo sé qué va a pasar. Entonces, vamos a suponer, esos son gastos variables de acuerdo también a la temporada. Pero bueno, si yo estimé, de acuerdo al año pasado o al bimestre pasado, que iba a salir de 20,000 pesos, porque ya me ha pasado, bueno, yo estimé a lo mejor 20 y me salieron 22. Bueno, es más fácil conseguir 2,000 pesos a decir, sorry, o sea, no sabía que me iba a llegar al recibo y ahora te hago 20,000. No, no hay sorpresas, las cosas ya sabías que iban a pasar, entonces tienes que prever. Entonces, esto no te lo da más que tener apuntados tus gastos y en un momento dado puedas saber qué es lo que va a pasar. Si hay variaciones, sí, claro, siempre hay variaciones. Aquí es, pero prever algo acercado, ¿sí? No solamente que te sorprenden de que es una variación. Las cosas, tú sabes que siempre te va a llegar el recibo de la luz, el teléfono, vas a pagar sueldos, vas a pagar publicidad, todo este tipo de cosas ya puedes preverlo. ¿Puede haber variaciones? Sí, sí puede haber variaciones. Pero bueno, acercarnos lo más posible. Entonces ya tenemos nuestro presupuesto. Entonces, ¿cómo interpretas estos? Por ejemplo, puedes interpretar que la oficina, por ejemplo, en este ejemplo, pues en el mes de julio me va a costar, vamos a aumentar un poquito aquí, me va a costar 397,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues para no tener pérdidas, pues tengo que vender por lo menos 397,000 para que este sería mi punto de equilibrio, el ni ganar ni perder, solamente sacar lo que se gasta. Ahora, lo que suba mis ventas de ahí en adelante, ¿sí? Pues eso va a ser utilidad. Pero si no logro pagar ni siquiera mis gastos, voy a tener una pérdida. Entonces es importante saber, prever qué es lo que se tiene que hacer. Si el día uno yo sé que tengo que juntar 400,000 pesos, pues bueno, yo sé qué es lo que me tengo que mover para en un momento dado tener tener esas ventas para cubrir esos gastos. Entonces, aquí también podemos prever, ¿sí? Tanto las ventas de acuerdo a lo que tenemos como lo que vamos a tener en julio. Cuando ya tenemos un ejercicio ya hecho completo de enero a diciembre, podemos proyectar el 2019, el año siguiente. El problema es que, acuérdense, si no apuntamos, pues esto no funciona. Entonces podemos prever y también a las ventas. Decimos, ok, a lo mejor hay una inflación del 6%, pero bueno, vamos a hacer que nuestras ventas aumenten en mínimo un 10% o un 15%. ¿Cuál es la estrategia? Ahí nos da la oportunidad de decir, bueno, esta va a ser mi estrategia para en un momento aumentar mis ventas, ¿sí? Y pueda yo superarlos del 30%. Pero esto no te lo da más que los números que tienes que apuntar. Entonces, esto es un presupuesto, puedes hacer un estimado y estarlo revisando. Ahora, hay gastos que, por ejemplo, todo esto recuerden que necesitan justificación. No puedes contratar más personas si no vendes más. Es como el de la constructora, ¿no? O sea, no puedo contratar más albañiles si no tengo construcción. Entonces, esto nos da el margen, ¿sí? Cuando viene, por ejemplo, estos no son novedades, por ejemplo, el ejemplo de las paletas. Bueno, ¿cuál es mi temporada alta? Bueno, pues mi temporada es de abril a octubre. En octubre ya empieza a ser friecito, ya no se antoja mucho una, este, una paleta, una nieve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que simplemente este, dejo de invertir, dejo de gastar, dejo de inventariarme. ¿Por qué? Porque viene mi temporada baja. Entonces así nos da chance de ahorrar dinero cuando nosotros sabemos que no va a haber dinero. Otro de los puntos aquí nos va a dar, esto es un resumen de todos los gastos. También es importante que llenemos esta información, por ejemplo, un estado de resultados.
En el estado de resultados, si vemos por aquí, recuerden que toda esta información, por ejemplo, de ingresos, resultados y el balance los hacen los contadores, pero es importante tenerlo presente y hacerlo ágil en nuestra cabeza. Ya que lo vamos a hacer por semana, podemos hacer un estado de resultados por semana, por quincena, por mes. ¿Sí? Nosotros al contador le entregamos la información un mes después, pero eso es cuestiones de impuestos, esto es para administración. Acuérdense que estamos viendo la administración de cada uno de nuestros negocios. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos cuáles son los ingresos. ¿De dónde los sacamos? Pues bien sencillo, si nos vamos al flujo, tenemos que teníamos ingresos por 2.400.000. El balance lo marca aquí. ¿Cuáles fueron nuestras compras? Bueno, las compras, si haces una sumatoria de las compras, nos dice cuánto. En este ejemplo no lo hice directo, nada más para que es un ejemplo. Pero tenemos cuáles son las compras. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es la información que necesitamos aquí? Que para vender 2.400.000 tuve que comprar 1.236.000. Ya tenemos una idea de cuánto es simplemente la operación sencilla. Sí, claro, pero necesito gastar más cosas porque necesito un transporte, necesito luz, necesito internet, necesito varias cosas. Entonces, esos son los gastos de operación. ¿Sí? Los gastos de operación, ¿sí? Acuérdense que son todos estos gastos en amarillo que aunque los necesito gastar, no son indispensables para mi actividad. Entonces aquí lo ponemos todo. Entonces aquí nos da, si es negativo es una pérdida, no alcanzamos, ¿sí? No alcanzamos a vender lo suficiente como para sacar todas las compras y los gastos. Ahora, acuérdense, esto tiene fecha. Por ejemplo, en este caso, es estos pueden ser modificados, pueden poner aquí tenemos un error, pero aquí le ponemos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tiene una caducidad, la caducidad es de enero a junio. Puede ser que en este momento cerrado, los ejercicios cierran del día primero al día 30 o al 31. En este caso es de primero de enero al 30 de junio. ¿Sí? Puede ser que a lo mejor pueda tener una pérdida momentánea. ¿Por qué? Porque resulta que me iban a pagar 500.000 pesos que me faltaban, pero en vez de pagármelos el 30 de junio, me los pagaron el primero de julio. Entonces, esta pérdida puede ser momentánea. ¿Por qué? Porque el 30 de junio cerré con pérdida, pero el día primero ya tenía 500.000 pesos en mi cuenta. Entonces, eso ya cambia el panorama. Tenemos que ver ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, el protocolo para los bancos, para préstamos y todo esto, que sea autorizado por el dueño de la empresa o el director de la empresa y quien lo elaboró. En este caso, por ejemplo, ya los que se presentan a bancos o que se presentan a algún accionista tienen que ser firmados con el contador. ¿Por qué? Porque se supone que el contador es el que sabe hacer estas cosas. Pero bueno, ustedes ya también lo saben, o sea, no hay sorpresas. ¿Sí? Pues ustedes pueden hacerlo directamente, pueden ponerle las fechas, es importante para identificar cuándo y por qué. Si tienes una pérdida, ¿por qué tuviste una pérdida? Justifícalo, ¿por qué tuviste una pérdida? Bueno, porque no me alcanzó a pagar al cliente, porque le di un financiamiento más largo. Entonces, toda esa justificación lo tienes no solamente en la cabeza, ya lo traes en los números. Ya está bajado en números, entonces ya sabes, ¿sí? Acuérdense, como les comenté, a los bancos no les interesa que tengas una pérdida o tengas una utilidad. Le interesa que este dinero haya pasado por sus bancos. Si yo puedo decir, oye, es que yo vendo 10 millones porque yo facturé 10 millones. Sí, pero si en tu banco nomás pasó 1 millón, la realidad es que nada más es 1 millón. ¿Sí? Entonces el banco no te va a prestar más de 1 millón de pesos porque tú vendes 1 millón de pesos. Es que yo facturé 10 millones, sí, pero nomás pasaron 1 millón. Entonces no le interesan, ¿por qué? Porque para cuestiones de impuestos saben que le puedes meter más gastos para poderlo pagar o pagar lo menos posible de impuestos. Les interesa que haya pasado. Si tú dijiste, si tú generas 1 millón de pesos o generas 10 millones y pasan a través de tu cuenta, eres un agente confiable. ¿Sí? No le importan tus resultados, ellos saben esa parte. Todo lo hacen, en todo el mundo hacen esto.
para cuestiones de impuestos. ¿De dónde viene? Bueno, pues ya habría que ver. Ya empiezan los analistas a revisar, pero lo más importante para un banco es precisamente cuánto pasó en tu cuenta. ¿Sí? Si eres capaz de pasar 2 millones de pesos, entonces eres sujeto a crédito. No que hayas perdido, porque cuando tú pierdes es por algo. Entonces la justificación lo vamos a ver. Ahora, ¿cuáles son las justificaciones? ¿Cuál es la foto? ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente control, que es un balance. Estos balances realmente no tienen mucho movimiento, a menos de que hagas una inversión o tengas una deuda o, o capitalices tu empresa. Esto realmente yo lo recomiendo hacerlo de perdido, no sé, cada 3 meses, 6 meses o cada año. Obligatorio es al menos al año para que veas cambios relevantes, a menos que te muevas a la bolsa de valores o alguna cosa de esas. Para ello les piden trimestral. Por ejemplo, en este caso tenemos los activos circulantes. ¿Qué es el activo circulante? Acuérdense, también tiene fecha, es de enero a junio. ¿Sí? Vamos a cerrar de enero, es un año, es un periodo fiscal. 1 de enero, 30 de junio. Esto es una fotografía, imagínense una fotografía de tu empresa, cuánto es el valor de tu empresa. Así, chup, chup, ¿sí? Eso no significa que sea un video está variando. Entonces puedo tomar una foto y a lo mejor se ve feo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es momentáneo, es lo que les pasaba, a lo mejor sí, efectivamente, el día 30 traigo una pérdida, pero el día primero ya me pagaron, entonces ya cambió. O sea, esto es una fotografía en el instante, nada más. Eso no significa nada, simplemente ver en una fotografía qué es lo que está pasando con mi empresa. El activo circulante es el dinero que en un momento dado, todo ese dinero que puedes vender y tener efectivo lo más rápido posible. ¿Qué es esto? Por ejemplo, lo que tenemos en caja. A veces hay empresas que manejamos una caja chica, ¿sí? Hay emprendedores que tienen su caja chica. ¿Por qué? Porque tienen gastos pequeños, ¿sí? Pues que pagas, no sé, copias o pagas al jardinero o le pagas esto. Entonces son cantidades pequeñas que fluctúan desde 1,000 pesos hasta, en este caso, 10,000. Las empresas grandes tienen flujos alrededor de 50,000, o sea, no sé, empresas grandes. Depende del movimiento que puedas tener. Lo que tienes en saldo de bancos al 30 de junio, ¿sí? No lo que hayas promediado, es lo que tienes al 30 de junio. Otras son los anticipos. Acuérdense, por ejemplo, cuando nosotros rentamos un local, damos un anticipo. Bueno, ese dinero sigue siendo de nosotros, ¿sí? Entonces, ese dinero lo puedes apuntar ahí. Ahora, también puedes comprar, por ejemplo, un producto que te pidieron un anticipo, todavía no lo tienes, pero ya pagaste el anticipo, el dinero que sigues teniendo y lo puedes recuperar de inmediato. Las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar es lo que tú le diste al cliente, le diste la factura y te debe y te va a pagar. Entonces hay que hacer una lista de todo lo que te deben y hay que apuntarlo aquí. ¿Sí? Todo lo que te deben. Entonces, ¿qué es eso? Pues es dinero que puedes recuperar en un momento dado. Los inventarios. Los inventarios son las cosas que puedes tener. Una fraccionaria, bueno, es un inventario que tienes o que pronosticas para 15 días, para 3 semanas o un mes, que en un momento dado esa pieza no llegó, pues tú ya tienes 2, 3 piezas que en un momento dado te pueden salvar por 2 semanas, 3 semanas, un mes. Ya después haremos un video de cómo tener esos inventarios. Entonces, este activo circulante, si lo ves aquí lo señalamos, es un ingreso que es inmediato. En un momento dado puedes venderlo, puedes hacerte de efectivo inmediatamente. ¿Sí? Tenemos la otra parte que son los activos fijos. Eso es todo el material, todos los equipos, todo lo que necesitamos para en un momento dado operar. Tenemos un terreno, ¿sí? Tenemos un edificio, tenemos maquinaria, ¿sí? Tenemos mobiliario, tenemos equipo de cómputo, equipo de transporte, hay que apuntarlo. Estos, acuérdense que todos esos bienes sufren también de depreciaciones. Depende del activo que tengas, es la depreciación. ¿Qué es la depreciación? Pues va perdiendo su valor y puedes irlo agregando porque pues puede ser.
Una de las cosas más importantes que yo les decía es que ya hay empresas que se llaman fintech, que estos se van a dedicar, son empresarios prestándoles dinero a los empresarios. ¿Por qué? Porque el fee que cobran el banco, por ejemplo, a un inversionista le pagan el 7%, mientras tanto a ti te cobran, ¿sí?, alrededor del 38, del 40%. Entonces es importante que, que hay créditos muy caros. Entonces estos fintechs es una ley nueva, regularmente tiene como 2 años, ¿sí? Se van a poner de moda porque son empresarios que dicen, bueno, si a mí yo como inversionista me dan el 8 o el 7%, bueno, pues yo lo cobro al 10% y gano una utilidad y a lo mejor veo oportunidades de negocio de hacerlo y puedo unirme con ellos, ¿sí? Los bancos no, los bancos son dedicados a que no quieren negocios, quieren dinero, entonces el dinero es muy caro. Entonces esto es en un futuro. Lo más importante de esto es como son empresarios, ¿sí? Que le saben de negocios, bueno, hay ideas, hay marcas, hay modelos de negocios que valen. Por ejemplo, los bancos ahorita es todo lo que yo pueda tocar. Un terreno, una casa, un carro, ¿sí? Pero en un modelo de negocios, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer ejemplo que les daba, Uber. Si ustedes cuántos carros tiene Uber, Uber no tiene carros. Y es la empresa que da servicios de transporte. Entonces, ¿cómo puede ser eso? El modelo de negocios que tienen en la cabeza para generar esto vale. La empresa Uber creo que anda alrededor de 18 mil millones de dólares, ¿sí? Pero no tiene ningún auto, no tiene ningún activo. Los bancos eso no lo entienden, los empresarios sí lo entienden. Starbucks también es un modelo de negocios, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas, ¿sí?, ya tienen valor, si lo tienes registrado, lo tienes, por eso les insisto, su plan de negocios, ¿sí?, su business plan. ¿Por qué? Porque puede ser no lo que tengas en equipo. Les daba el ejemplo de la gente que vende software, ¿sí? Oye, ¿cuánto cuesta tu computadora? Pues no es lo que me cuesta mi computadora, es lo que tiene adentro mi computadora que hace el business plan. Entonces, las fintech sí van a ver tu modelo de negocios y van a invertir en eso, ¿sí? No como los antiguos, prácticamente los bancos tienden a desaparecer porque pues no se están actualizando, creen que no, quieren ver algo que en un momento puedan embargar o pueden quitarte para venderlo. Entonces, va la tendencia. Entonces, es el equipo que tienes para trabajar. Los diferidos o saldos a favor o amortizaciones, cuando tú compras un auto, si eres, muchas empresas lo que hacen es que, por ejemplo, lo que se está depreciando el carro, lo pongo también como amortización y estoy haciendo un ahorro. ¿Para qué? Para que en un momento dado, llegado a los 4 años, pues yo ya tenga para comprar otro auto. ¿Sí? Eso es una amortización. Entonces, pero regularmente ya con la evolución esto tiende regularmente, son gastos que realmente pues ya contablemente ya tienden a desaparecer. Ya tiene mucha tendencia de esto. Por ejemplo, un equipo de transporte. Yo decía, bueno, ¿para qué? Por ejemplo, un restaurante. ¿Para qué me compro una moto y para qué tengo un trabajador si tengo el sistema de Uber Eats? Sí, pues mejor contrato un muchachito que cobre sobre el llevarle al cliente su comida. Y se acabó. No necesito tener activos. Entonces, cada vez la tendencia es que las empresas no tengan activos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay alguien que está haciendo y eso es negocio. A mí no me va a importar si se enfermó ese muchachito, si la moto se le descompuso, si gasta más gasolina. A mí no me importa eso. Yo pago por un servicio y se acabó. Si no lo da él, lo da otro. Entonces son modelos de negocios. Entonces la tendencia es ya no a comprar, no a acumular más activos, sino a subarrendar ese tipo de servicios. La otra son las del otro lado. Estos son todos estos
son los positivos, son el dinero que podemos tener. Por el otro lado tenemos los pasivos. Un automóvil, en un ejemplo, por ejemplo, puede ser un pasivo, pero también puede ser un activo. ¿Por qué es un pasivo? Porque el auto lo tenemos aquí. Ah, es que lo debemos. Bueno, lo debemos acá. Se lo debemos al banco, se lo debemos a la financiera, se lo debemos al proveedor del auto, a la agencia. Pero la agencia no te va a aceptar el carro. ¿Sí? Tú hiciste una negociación por pagar efectivo. Entonces, ¿qué es lo que debes? Debes efectivo, no debes carro. Por eso, el auto ya es tuyo. Lo que debes es efectivo. Entonces, ¿qué es lo que es? Bueno, pues son proveedor, son cuentas de banco, son acreedores, son impuestos. Aquí hay que poner una cosa bien claro. A lo mejor estamos apalancados con acreedores, le debemos a acreedores. Entonces, los bancos ya, o por ejemplo las financieras, o nosotros por ejemplo que hacemos due diligence, ¿sí? Analizamos estados financieros de empresas, nosotros vamos a ver quién es el acreedor. No es lo mismo que el acreedor sea el licenciado Buitrón, o con Al Capone, o con el Chapo Guzmán, a que digas, pues no, pues es mi mamá, nunca me va a cobrar, o no me va a cobrar intereses como debería ser, o es mi papá, o a lo mejor soy yo mismo, yo estoy invirtiendo en mi negocio. Entonces, la diferencia de estos acreedores a lo mejor puede ser alto, pero si analizamos quién es, muchas veces regularmente es el mismo emprendedor, quien presta lana, ¿sí? O son sus amigos, o son gente cercana. Entonces vemos el riesgo, a lo mejor no es lo mismo de verle al Chapo Guzmán o no sé, al Capón, no sé, a alguien peligroso, ¿sí? Que de verle a, por ejemplo, a un Vancomer o a un, bueno, Vancomer es muy peligroso también, cobran como ratas, entonces que de verle no sé, a tu mamá, a tu abuelita o X, ¿no? Entonces, ellos, o sea, nosotros analizamos riesgos, ¿sí? ¿Qué tan en un momento dado te pudieran hacer? ¿Sí? Para poder cobrar estas cuentas. Entonces, ellos hacen una sumatoria bien sencilla para prestarte dinero. Lo que tú tengas aquí, lo que tú tengas aquí en pasivos, yo lo divido. Tiene que ser, si tú me pidiste 50,000 pesos, pues yo te presto 50,000. ¿Por qué? Porque tienes más en tu efectivo. Tú puedes cobrar de inmediato y tienes 796. O sea, si me puedes pagar, ¿sí? Me puedes pagar los 50,000 pesos muy rápido. Entonces, los bancos toman al 2 o al 3 por uno. Lo que tú pides, tienes que tenerlo 3 veces más en tus activos. Esa es la formulita clásica, es donde quiera te pueden prestar. Si tú tienes más de lo que... Acuérdate que hay una frase que dice dinero llama dinero. O sea, la gente no le presta, los bancos no le prestan a los pobres, le prestan a los ricos. ¿Sí? Pero realmente los ricos no toman. ¿Por qué? Porque prefieren utilizar su dinero, ¿sí? O hacer alianzas o hacer otras estrategias para no tener deudas. Cuando tienen una deuda es porque le van a generar mucho más dinero del interés que están cobrando. El que tiene mucho dinero le cobran poco interés porque él no lo necesita. ¿Sí? En cambio, si tú eres mala paga, ganas poco dinero o eres pobre, los intereses son más altos. ¿Por qué son más altos? Porque el banco corre más riesgo para cobrarte. Por eso las tasas de interés son más altas para la gente que no tiene dinero. Es importante tomarlo en cuenta. El capital social es el primer dinero con el que tú empezaste el negocio. No tiene que ser en efectivo, a lo mejor empezaste ahí con tu computadora que tenías personal, con tu carrito que tenías, pues, con dos, tres cositas ahí que tenías, ese es tu capital inicial. Si la capitalización es el dinero que nosotros reinvertimos para funcionar o solicitamos, pero de gente cercana o de socios que en un momento dado le aportan tanto sus utilidades o como dinero aparte que le puedan meter. Están capitalizando el negocio para hacerlo más grande. Las utilidades anteriores, hay que tener en cuenta esto. Si tuvimos utilidades anteriores o pérdidas anteriores, podemos agregarlas ahí. ¿Sí? Los resultados es
lo que tuvimos, ¿sí? En el mes, por ejemplo, en este caso, aquí le puse 2.95, el estado de resultados me arroja 2.95. Eso fue de enero a junio. Entonces yo tengo una pérdida aquí, ¿sí? Es entre paréntesis o en rojo si tuviste una pérdida, o en negro si es una utilidad. Entonces es importante tener estos datos. ¿Por qué? Porque esto es lo que realmente tu empresa es lo que vale tu empresa. No esto. Porque si a todo esto, por ejemplo, en el caso, si lo analizamos de aquí, nosotros tenemos el total de activos 1.300.000, pero debemos 50.000, entonces realmente tenemos, ¿sí? 1.200.000 en lo que nos pertenece. Esto es lo más difícil para un empresario, tener menos deudas y tener más activos. ¿Sí? Ahora, podemos tener, como les digo, la tendencia no es tener tantos activos. A lo mejor la tendencia es subarrendar. Son modelos de negocios, de acuerdo al negocio que tú tienes. ¿Sí? O sea, acuérdense, a lo mejor en tu empresa no necesitas tener un Ferrari, ¿sí? Pero a lo mejor sí un 8. ¿Por qué? Porque pues, tiene cuatro llantas, tiene un volante, puedes transportarte, puedes moverte. A lo mejor ya con lo que tú ganes, pues ya puedes tener tu Ferrari y tu Ferrari personal. Pero aquí para el negocio no, acuérdate que tienes que ser frío, los números son fríos. Aquí no subsidiamos a nadie, no damos ni regalamos dinero. Aquí tiene que ser frío. ¿Por qué? Para que hacer que nuestro negocio sea exitoso. ¿Sí? Entonces ya acuérdense de esta balanza no es más que una fotografía, puede estar pasando, por ejemplo, tomamos la fotografía el 30 de junio y tenemos una pérdida, pero ya cambió a lo mejor el día 1 de julio, ya nos pagaron y ya cambió y empieza a moverse. Entonces, estos son el total de activos, estos son mis pasivos y este es mi capital. ¿Sí? Si a mis activos le quitamos mis dos pasivos, nos dan el capital. Entonces, ¿cuál es el protocolo para bancos o accionistas? Que firme el director que está de acuerdo con todo esto y el contador que es el que lo elaboró. ¿Eh? Háganlo ustedes, es algo muy, muy rápido, muy común para que tengan un estimado. Ya a lo mejor los protocolos de un banco es nada más, es lo mismo, un estado de resultados, que son los estados financieros, un estado de resultados, un balance y que me expliques cada una de las cuentas. Vas a hacer una cejita por cada una de las cuentas y te vas a dar cuenta cuánto tengo de carga, cuánto de los bancos. Ahí vamos a descubrir quién es el acreedor, quién es tu proveedor, cuál es tu banco que le debes, X. Entonces es importante estos controles para poder que en un momento dado te den un reflejo hacia dónde vas. Si no apuntas la cabeza, tenemos un número y no queremos cambiarlo. Entonces tenemos que tener la información presente. Síguenos en nuestras redes sociales, póngale ahí en la campanita para que les lleguen videos nuevos, ¿sí? Y que sepan cuando los subimos. Y estamos a sus órdenes. Cualquier duda, aclaración, adelante. Saludos, háganlo por favor.